Ok. Ok, ahora sí ya inició, ya cargó, tardó mucho en cargar, pero bueno, ya inició la grabación. Entonces, bueno, ahora sí vamos a iniciar. Me voy a pasar yo a la presentación, pero los escucho si alguien quiere hacer una pregunta o cualquier comentario, ¿ok? Entonces, bueno, pues como ya les expliqué brevemente, vamos a empezar con el tema de la historia de la etología. Lo que voy a retomar son algunos de los personajes que han contribuido en alguna medida a pues sustentar ya de una manera formal lo que es el estudio de la conducta. A lo mejor oyen un poquito de escándalo porque están moviendo unos botes acá afuera, pero espero que no interfiera con que me escuchen, ¿ok? Entonces, bueno, les mandé la actividad 6, les pedí que la imprimieran para que la pudieran contestar durante la clase. En esta actividad les pongo unos ficheros con 4 personajes, uno en cada fichero. Yo ya les puse la imagen correspondiente al personaje del cual vamos a hablar, y lo que procede es que a lo largo de la exposición, de la explicación que yo les vaya dando, ustedes vayan identificando a cada uno de estos personajes, los voy a ir dando en orden cronológico, y van a anotar su nombre, la fecha en la cual él vivió, ya todos están finados, y luego van a poner aquí lo más relevante desde su punto de vista con respecto al aporte que estos personajes hicieron a la etología. Entonces tienen estos dos en la parte superior de la hoja y tienen estos dos en la parte inferior de la hoja. Nos vamos a enfocar en estos 4. Hay otros personajes que también contribuyeron, pero seleccioné estos 4 como los que mayor aporte tuvieron, o por lo menos como iniciadores, ¿ok? Como el primero que les voy a comentar. Entonces, la intención es que terminando la sesión de hoy, pues ya hayan terminado de llenar la actividad, ya no tendría ninguna tarea extra. Lo único sería que, pues bueno, tienen que repasar toda la información, reforzarla, porque recuerden que mañana hacemos el cuestionario de evaluación del objetivo, ¿ok? Entonces, bueno, voy a dar inicio con esta explicación y ustedes van contestando. Si hay alguna duda, pues los escucho. Ya saben que le ponen ahí levantar la manita para que escuche yo la notificación, o abren su micrófono si ven que no los escucho, ¿ok? Bueno, vamos entonces a iniciar. Cuando hablamos del estudio de la conducta, ¿se acuerdan que cuando empezó el curso yo les preguntaba que por qué se habían inscrito a esta optativa, que por qué les había llamado la atención? Y la mayoría de los que compartió esta experiencia fue porque pues les gustaban los animales, ¿no? Entonces, pues los animales siempre han sido un atractivo para el hombre. Siempre hemos tenido animales alrededor nuestro, y entonces ya sea silvestres, ahora ya pues muchos domésticos, y siempre ha habido como curiosidad al ver cómo estos animales se comportan con otros animales, ya sea de su misma especie o de otra, y pues siempre ha habido esa curiosidad. Entonces, podemos decir que pues la etología, el estudio de la conducta, pues surgió por curiosidad. Ajá. Entonces, pues yo les decía, bueno, pues vemos a los animalitos y decimos, ay, mira qué bonito, y hay gente que le gusta pasarse horas y horas observando a los animales. Sin embargo, la etología no es nada más observar, sino hay que estudiar eso que observamos, hay que analizar eso que estamos viendo, y a partir del análisis podemos hacer interpretaciones y podemos hacer descripciones de la conducta como un todo de cada especie. Entonces, ya cuando hablamos de una formalización, ya cuando no nada más es por hobby estar viendo a los animalitos y qué bonitos, sino ya se trata de estudiar como tal la conducta, entonces sí ya hablamos de la etología, ¿ok? Entonces, bueno, el primer personaje que les voy a comentar tiene que ver con este inicio de la sistematización de la observación. Entonces, el primer personaje que vamos a ver es que se llama Jean-Henri Fabre. Los vamos a identificar más por el apellido, vamos a considerarlo a él como Fabre. Él fue un entomólogo, como aquí les pongo. Les voy a pedir, sobre todo porque ahora que estuve viendo sus tareas, veo que tienden mucho a copiar y nada más anotan. Yo quiero que anoten lo que entienden, no que copien lo que está escrito en la diapositiva. Yo les recomiendo que primero me escuchen y luego escriban lo que consideren importante,
¿ok? Entonces, este personaje, Fabre, fue un entomólogo. Seguramente en biología 1 ya vieron las ramas de la biología y justamente una de esas ramas es la entomología. La entomología se refiere al estudio de los insectos. Entonces, él estudiaba los insectos y cuando estaba estudiando a estas especies, se dio cuenta que todos los individuos que pertenecían a la misma especie tenían los mismos comportamientos, las mismas conductas, hacían las mismas acciones. Por ejemplo, si hablamos de la mariposa monarca, cualquier mariposa monarca, cualquier individuo que yo agarrara de esa especie, siempre iba a comportarse de la misma manera que cualquier otro, aunque los encontrara lejanos unos de otros. Entonces, él fue el primero que se dio cuenta que cada especie tiene conductas distintivas y a estas conductas le llamó innatas, ¿ok? Entonces, él encontró que cada especie tiene sus propias conductas que la distinguen y esas conductas las hace cualquier individuo de la especie independientemente de que estén juntos o no. Entonces, a esas conductas que siempre se hacen idénticas, él le llamó conductas innatas. Entonces, Fabre fue este primer personaje que ya empezó a analizar ese comportamiento y empezó a darse cuenta que había cosas iguales en todos los individuos de la misma especie. Si yo agarraba, por ejemplo, un escarabajo como este, si es de la misma especie y lo veía en un lugar y veía ciertas acciones que él hacía, cuando yo me encontrara otro escarabajo igual de la misma especie, iba a identificar que hacía las mismas acciones que el otro. Entonces, esto llamó su atención y se dio cuenta que había conductas iguales en los individuos de las especies. Entonces, bueno, este fue como el primer acercamiento al estudio de la conducta a través de sus observaciones, ¿ok? Entonces, esto lo realizó Fabre y, pues bueno, fue el primero de los personajes que vamos a comentar, ¿ok? Luego vino un personaje muy interesante que se llama Iván Pavlov, lo vamos, como ya les dije, a reconocer por el apellido, Pavlov. Pavlov fue un poco posterior a Fabre y él se enfocó en estudiar esas conductas innatas que les acabo de mencionar, también llamadas instintivas, y él se dio cuenta que esas conductas que eran iguales en todos los individuos que había en una especie tenían un origen fisiológico. ¿Qué quiere decir esto? Fisiológico se refiere al funcionamiento. Cuando yo hablo de que un animal tiene una conducta determinada, él se dio cuenta que eso provenía de algo que había dentro de su cuerpo. O sea, hay algo adentro de su cuerpo en su funcionamiento que hace que el animal se comporte de esa manera. Entonces, digamos que él se empezó a enfocar en lo que hacía que un animal se comportara de una u otra manera. Entonces, ya le puso como una causa a las conductas. Él dijo, bueno, por algo un animal se comporta de esa manera y eso tiene que ver con lo que hay dentro de su organismo, con las órdenes que hay dentro de él. Entonces empezó a darse cuenta que estas conductas tienen un porqué, un porqué que está dentro del animal. Y este personaje, bueno, este fue uno de sus aportes, pero su principal aporte fue que él se dio cuenta que los animales no solamente tienen conductas innatas o conductas instintivas, sino que también los animales son capaces de aprender. Entonces, él estudió el aprendizaje de los animales, principalmente, aquí les pongo un videíto, a través de un como método llamado condicionamiento clásico. Él trabajó con perros, lo pongo aquí en el video, él trabajó con perros en su laboratorio, hacía diferentes estudios, él colectaba la saliva que producían los perros a través de este contenedor, él es Pavlov, y entonces estudiaba este comportamiento que ahorita les voy a explicar en qué consistía el experimento, pero trabajó con perros. Y lo que hizo fue darse cuenta que los perros podían aprender, ¿sí? Entonces, no nada más había conductas instintivas, sino que también los animales son capaces de aprender. Entonces, ¿qué fue lo que él hizo? Él hizo experimentos basados en un tipo de aprendizaje llamado condicionamiento clásico. Esto lo vamos a ver en el objetivo 3 y 4 cuando veamos el aprendizaje, justamente. Les voy a explicar nada más muy sencillamente en qué consistió su experimento, para que entiendan que él trabajó con aprendizaje. Entonces, él hizo un experimento donde a los perros
les da, acuérdense que toda la conducta viene de un estímulo y una respuesta. O sea, yo voy a observar algo en el animal, pero eso que yo observo tiene un origen que detonó el comportamiento. Entonces, bueno, lo que él hizo fue, voy a poner la siguiente imagen para explicarlo más claro. Lo que él hizo, como ya les dije, fue trabajar con perros y lo que medía era la cantidad de saliva que producían, o sea, la salivación que ellos generaban a partir del estímulo que él les daba. Entonces, él se dio cuenta que todos los perros, y seguramente ustedes tienen perros ahí en su casa, cuando ellos ven la comida, cuando ya detectan la presencia de la comida, la respuesta fisiológica natural que ellos tienen es lo que se llama la salivación. Entonces, ante la presencia de la comida, empiezan a producir mucha saliva, producto de que su sistema digestivo se está preparando para recibir el alimento y digerirlo. Es algo así similar a lo que a ustedes les pasa cuando ven la comida o a lo mejor incluso cuando se imaginan un platillo que les encanta y empiezan y dicen, ay, se me hizo agua en la boca. Eso se refiere a la salivación. Entonces, imagínense que de manera natural los perros tienen esa conducta. Hay un estímulo que es la presencia de comida, incluso luego el puro olor puede generar la salivación y la respuesta es la producción de saliva, llamada salivación. Entonces, lo que se dio cuenta Pavlov fue que él podía hacer que los animales salivaran sin tener enfrente la comida. Entonces dijo, a ver, ¿cómo voy a poder hacer esta respuesta? Entonces, él empezó a hacer un estudio de condicionamiento. La palabra condicionamiento, como lo vamos a ver más adelante, viene de condición, ¿sí? Va a condicionar al animal, va a poner unas ciertas circunstancias y a partir de esas se va a detonar la respuesta. Entonces, el experimento consistió en que él usaba un sonido que podía ser un silbato o podía ser un metrónomo. Si ustedes llevan música, seguramente sus maestros les explicarán que es un metrónomo, que es algo que da un sonidito en periodos de tiempo regulares y que les marca el tiempo en que va la música, ¿no? Entonces, el caso es que relacionaba un sonido, les ponía un sonido a los animales y siempre antes de darles la comida, les ponía ese estímulo, ¿sí? De manera natural, si un perro oía un silbato o oía un metrónomo, pues no salivaba, ¿no? No era su respuesta. La salivación era como respuesta a la comida. Y entonces lo que hizo Pablo fue, empezó a entrenar, a acostumbrar a los animales a que siempre antes de darles la comida, los exponía al sonido. Ya sea que antes de comer siempre sonaba el silbato, o ya sea que antes de comer ponía el sonido del metrónomo. Y seguido del sonido siempre les daba la comida. Entonces, los animales siempre asociaban el sonido con la presencia de comida. Y se daba cuenta que después, sin que hubiera comida de por medio, por el solo hecho de oír el silbato o el solo hecho de oír el metrónomo, ya automáticamente los perros empezaban a salivar, ¿sí? Sin que hubiera de por medio comida. Aunque no estuviera presente la comida, los perros respondían salivando. Y a este tipo de aprendizaje le llamó condicionamiento clásico, que es este que les pone aquí. Entonces, lo que vemos aquí, pues es cómo ponía a los perros, cómo hacía el sonido para que ellos empezaran a relacionar el sonido del metrónomo o del silbato con la comida, y luego en el laboratorio ponía a cada individuo y colectaba la saliva para ver qué tanta saliva producían en presencia del metrónomo, aunque no hubiera comida de por medio, porque ya estaban condicionados. Entonces, él empezó a hacer él dio un paso más a la etología. Fabre solo fue observador, ya Pavlov se dedicó a experimentar. Él ya empezó con la parte experimental del estudio de la conducta. Ya no solamente era observar, sino ya hacía experimentos para estudiar esa conducta, ¿ok? Entonces, bueno, fue Pavlov, como ven, no nada más hacía observaciones, no nada más se enfocó en lo instintivo o innato, sino también empezó a trabajar con el aprendizaje y además hizo experimentos para estudiar el aprendizaje de los animales, ¿ok? Entonces, bueno, fue Pavlov. Ahora vamos con el siguiente, que va a ser uno de los más importantes. Este personaje se llama Konrad Lorenz.
Si han leído algo de etología, siempre sale a relucir el nombre de Lorenz, igual por el apellido lo vamos a reconocer. Lorenz fue el que se le considera el padre de la etología, es el que ya sustentó a la etología, al estudio de la conducta como una ciencia bien estipulada. Él trabajó mucho como observador, él observó la conducta de muchos animales, pero también realizó muchos estudios a partir de experimentos que él realizaba para estudiar esa conducta. Entonces, el pionero, digamos, en los experimentos, pues fue Pavlov, pero Lorenz fue el que ya sistematizó que la experimentación siempre fuera de la mano con el estudio de la conducta. Entonces, por eso a él se le considera el padre de la etología. Él fue el que ya hizo que la etología estuviera ya bien afianzada como una ciencia, ¿ok? Entonces, es muy importante Lorenz. Ahorita les voy a explicar un poquito de qué tipo de estudios o de experimentos él hizo para identificar, ¿ok? Entonces, bueno, Lorenz, este es Konrad Lorenz, trabajó mucho con aves, estudió muchos animales, pero digamos que sus experimentos más conocidos son los que hizo con aves, particularmente con gansos. Por eso siempre se ve en las imágenes a Konrad Lorenz siempre rodeado de gansos. Entonces, él lo que hacía era observar a los gansos y se daba cuenta que cuando tenían crías, las crías siempre seguían a su madre, que era la que empollaba los huevos. Entonces, él empezó a tratar de entender por qué se daba eso. Si ustedes ven en esta imagen, ahorita les explico en qué consistió. Ahora, es como si él fuera la mamá y los gansos, las crías, van detrás de él. Y siempre lo siguen a todos lados. Incluso si él se mete a nadar, se meten a nadar con él. Siempre lo andan siguiendo. Ahora, ¿cómo logró Konrad Lorenz que sucediera esto? Lo que él quería estudiar era, a ver, si, déjenme ver si les puse otra imagen o ya les puse a Timbergen, si eran capaces las crías, los polluelos, de reconocer a su madre, o si ya sabían quién era su madre, o si era algo que aprendían. Entonces, lo que hizo él fue quitar a la madre antes de que salieran las crías de los huevos, y él se puso ahí para tener la presencia en cuanto nacieran las crías, y lo primero que las crías vieron cuando nacieron fue a él, en lugar de ver a su mamá. Y como resultado, las crías se quedaron improntadas con él, y entonces después, aunque llegara la madre, a ella no la seguían, sino al que seguían era a él. Entonces se dio cuenta que era algo que aprendían, o sea, no era él algo que ellos ya sabían desde que nacían, o sea, no sabían reconocer a su mamá, sino que ellos aprendían a seguir a lo primero que se estuviera presente cuando ellos nacieran. Y entonces con esto se dio cuenta que también de esta manera ellos están aprendiendo desde los primeros minutos de vida, ¿sí? Que los animales pueden aprender incluso desde el momento de nacer. A ese proceso, ya también lo vamos a ver después, le llamó fijación o impronta, ¿sí? Entonces, él estudió mucho estos polluelos de ganso, y pues les digo que generalmente las imágenes que ustedes encuentran en la red de Konrad Lorenz tiene que ver con esas aves, porque pues fue una de las que estudió en gran medida. Entonces, él es el padre de la etología, hizo muchos estudios, tanto observando como experimentando, para tratar de entender el comportamiento de estos animales, ¿ok? Y nos vamos, bueno, voy a cerrar con Konrad Lorenz, y de aquí me ligo con el otro personaje, que es Nicolás Timbergen. Konrad Lorenz trabajó tanto la parte instintiva como el aprendizaje, como acabamos de ver. Lo instintivo tiene que ver con lo que los animales ya traen genéticamente determinado. Y el aprendizaje es lo que se adquiere a lo largo de su vida. Esto también lo vamos a ver en los objetivos 3 y 4, ¿ok? Entonces, él se dio cuenta que todos los animales tienen ambas cosas. Todos los animales tienen instintivo, bueno, tienen conductas instintivas, y todos los animales tienen conductas aprendidas. Tienen una mezcla de ambas. No existen animales con solo conductas instintivas ni animales con solo aprendidas. Todos tenemos una mezcla. Obviamente hay animales con más instintivo que aprendido, y hay animales con más aprendido que instintivo. También lo vamos a explicar en qué casos cuando veamos estos temas en el objetivo 3 y el 4, ¿ok? Lo que quiero comentarles aquí es que Lorenz fue contemporáneo del siguiente personaje, que es Nicolás Timbergen,
y junto con él fundaron lo que se conoció como la Escuela Etológica del Comportamiento Animal. Ellos trabajaron mucho tiempo juntos, hicieron muchos estudios juntos, mucha experimentación, y fundaron esta escuela que fue la que ya como hizo dio el sustento científico a la etología. Y ya de manera particular, Tinbergen, por su cuenta, aparte de lo que hizo junto con Lorenz, él fue un paso más allá que Konrad Lorenz. Como les digo, Konrad Lorenz es el padre de la etología porque puso las bases ya de cómo estudiar la conducta, pero Nicolás Tinbergen fue un poco más allá y se aventuró a dar unas guías de cómo estudiar la conducta o por qué estudiar la conducta. Entonces, él se le dice que dio las bases de la etología moderna. O sea, Konrad Lorenz dio las bases, pero Nicolás Tinbergen marcó la pauta de cómo tienen que hacerse los estudios de la conducta de los animales. Y esas bases de cómo se estudia actualmente la conducta lo hace con 4 preguntas. Digamos que el aporte de Tinbergen es dar estas 4 preguntas que son las que se supone que deben de guiar el estudio de la conducta de un animal. Si yo voy a estudiar la conducta de un animal, tengo que estudiar, digamos, de alguna manera, cuáles son esos aspectos que hacen que la conducta del animal sea de esa manera. O sea, ¿qué está controlando la conducta de un animal? ¿Sí? ¿Qué hay dentro del animal que lo hace comportarse de esa manera? Tinbergen también dice que cuando se estudia la conducta, se tiene que estudiar al individuo a lo largo de toda su vida, porque la conducta cambia. No es lo mismo la conducta cuando un animal acaba de nacer, cuando es cría, cuando ya es adulto o más adelante en su vida. Entonces, él asume que la conducta de los animales cambia a lo largo de su vida y que hay que estudiarla como un todo porque no va a ser la misma en todas estas etapas, ¿ok? También él señala que cuando se estudia la conducta no nada más hay que describirla, sino hay que ver qué utilidad o qué aspectos de adaptación le tiene para el animal. ¿Qué ventajas le da a un animal ese comportamiento? Porque eso tiene que ver con la historia evolutiva del animal. Es probable que cierta conducta a lo largo de millones de años haya prevalecido porque fue una ventaja para un animal en algún momento determinado. ¿Ok? Entonces, pues también hay que estudiar la conducta a lo largo de la historia. Esto tiene que ver con, me refiero a la historia de la especie, esto tiene que ver con la evolución. Esas conductas finalmente han prevalecido o han cambiado a lo largo de millones de años y las especies también han tenido estos aspectos como ventaja para poder sobrevivir y por eso siguen existiendo, ¿ok? Entonces, para no meternos en tanto rollo, lo que quiero que tengan claro es que con estas 4 preguntas, Tinbergen marca la guía de cómo o para qué se tiene que estudiar la conducta hoy en día. Ya no nada más es algo descriptivo y ya qué bonita, sino hay que ir en cualquiera de estos 4 caminos para poder tener un estudio verdaderamente científico de la conducta, ¿ok? Entonces, bueno, este fue el mayor aporte de Tinbergen, podemos decir. Entonces, bueno, estos fueron los 4 personajes con los cuales, pues, podemos ir viendo el estudio. Ahorita escuché una manita, ahorita les doy la palabra, para ir, digamos, entendiendo cómo la etología ha ido avanzando hasta llegar a lo que tenemos hoy en día. De hecho, en nuestro curso, se enfoca de alguna manera en estas preguntas de Tinbergen. Cada objetivo aborda un poco de esto. Por ejemplo, en esta pregunta 1 que dice ¿cuáles son y cómo actúan los mecanismos que controlan la conducta? En nuestro programa, en el objetivo 2, nosotros vemos la fisiología de la conducta. O sea, estamos viendo qué hay dentro del animal que lo hace comportarse de una u otra manera. Entonces, de alguna manera, estamos abordando esta pregunta de Tinbergen. Cuando hablamos de cómo cambia la conducta a lo largo de la vida del sujeto, bueno, no tenemos como tal todo ese aspecto en el programa, pero sí nos enfocamos en lo que es la conducta reproductiva que engloba
tanto las primeras etapas de vida, cuando las crías acaban de nacer, como la conducta reproductiva, que también es un aspecto muy importante de la vida de los animales. Esto de para qué sirve la conducta, bueno, vimos en el objetivo 1 un poco de las aplicaciones y la intención es que al final tratemos de entender un poco la cuestión evolutiva, ¿ok? Aunque ahí no nos enfocamos tanto, es algo más complejo, pero pues bueno, hay que entender, como vamos a ver más adelante, que la conducta ha tenido ventajas para los animales y que por eso han prevalecido a lo largo del tiempo, ¿ok? Entonces, bueno, como vemos, de alguna manera nuestro curso contesta o responde a estas preguntas de Tinbergen para, pues, cumplir con lo que se considera un estudio bien sustentado de lo que es la conducta, ¿ok? Ahora sí vamos a darle la palabra. Mauricio, creo que había levantado la manita, ya no la veo. Sí, Mauricio, te escucho. Solo quería saber si podía regresarse a la diapositiva anterior, que antes de la pregunta. Ok, de aquí de Timber. Para ver la fecha. Acuérdense, yo les recomiendo, sobre todo para que después no se confundan, quiero que se enfoquen en los apellidos, porque luego cuando les pedí alguna tarea me ponían Nicolás y bueno, ahí. Así que qué igualados, como que Nicolás, bueno, Timbergen, ¿no? Generalmente a los científicos los identificamos por los apellidos, y bueno, eso son lo que nos vamos, yo quiero que se enfoquen en los apellidos, ¿ok? Entonces, el primero que vimos fue Fabre, que fue el entomólogo. Luego vimos a Pavlov, que fue el que ya empezó a dar una razón de las conductas instintivas y empezó a estudiar el aprendizaje en los perros a través del condicionamiento. Luego fue Konrad Lorenz, que fue el que ya hizo un estudio más serio de la conducta, tanto descriptiva con la observación como experimental, y bueno, se le conoce más por el estudio que hizo con aves con respecto a la impronta, ¿no? O la fijación. Y Nicolás Tinbergen fue contemporáneo de Konrad Lorenz, trabajó mucho con él, y él, digamos que a partir de lo que fundó con Konrad Lorenz, él marcó líneas de trabajo para la etología en la actualidad, y esas líneas se basan en la etología moderna, basada en esas 4 preguntas que les acabo de comentar. No sé si con eso ya quedó aquí, a ver, me pregunta, vi algo en el chat, pero déjenme Maestra, ver. ¿puede poner la diapositiva 1, por favor? La diapositiva 1, la del inicio, la de la portada. Sí, nada más para el nombre. Sí, para el nombre nada más. Ok. Aquí me preguntan que dónde quedó César Millán. Supongo que ha de ser el que le llaman el encantador de perros, ¿no? Supongo que es eso, Ramsés. Bueno, él es un estudioso en gran medida de la conducta, sobre todo de perros, y pues él se basa mucho en la experiencia. Esta de Henry Fabre, me decías, creo que fue Guillermo, no sé quién me dijo, Moisés. No, Moisés. Es que me dice Ramsés, no sé por qué. No, es que aparte hay un Ramsés y hay un Moisés, hay 2. Entonces a lo mejor más bien te dije como el otro de tus compañeros. Pero tengo en el grupo, tengo un Ramsés y tengo un Moisés. Entonces, bueno, tú eres Moisés, vale. Pero aquí en el... sí, Moisés, porque tú fuiste porque me preguntó. Sí, Moisés. Pero aparte hay un Ramsés, ¿eh? Entonces más bien sí me equivoqué. No, ahí. Es que en una tarea me puso Ramsés y otra vez me dijo Ramsés. Okay. Pensé que se había confundido. Okay. Bueno, sí me confundí, obviamente, pero sí hay un Ramsés aparte, pero obviamente te dije mal tu nombre. Perdón, Moisés. Ya voy a poner atención en eso. Muchas gracias. ¿Esta era la diapositiva que querías? ¿Esta de Fabre? Sí, maestra. Gracias. Okay. No, ¿de qué, Moisés? Entonces, bueno, con respecto a les decía de César Millán, pues bueno, hay muchas personas en la actualidad encargadas de estudiar la conducta. Sin embargo, pues bueno, no se consideran unos personajes que hayan dado un aporte al desarrollo como tal de la etología, sino más bien son expertos en diferentes especies o en diferentes aspectos de la conducta de los animales, y todos ellos obviamente pues nos dan información muy valiosa. En el caso de que le llaman el encantador de perros, pues nos da información muy valiosa de cómo educar y cómo controlar a los animales domésticos, particularmente a los perros, para poder tener una convivencia adecuada con ellos, ¿no? Pero bueno, no dio un aporte al estudio de la conducta, simplemente es experto en este tipo de animales, ¿no? También había visto que alguien le había levantado la manita, pero ya no la veo.
Michelle, te escucho. Maestra, entonces ponemos primero los apellidos. Yo les sugiero que solo pongan el apellido, no es necesario que pongan todo el nombre. Por eso le estoy haciendo énfasis en esos apellidos y que no se enfoquen porque luego nada más ponen el nombre y no se van por lo importante. Entonces, vamos a sintetizar diciendo, el primer personaje fue Fabre, aquí está la fecha, 1823-1915. El segundo personaje fue Pavlov, 1849-1936. El siguiente nos vamos con Lorentz, 1903-1989, que fue contemporáneo de Tinbergen, que es de 1907 a 1988. ¿Ok? Nos enfocamos en esos apellidos para unificar y que pues tengan el mayor referente, que es como normalmente los encontramos en los textos. Si ustedes nomás ponen Nicolás, pues a lo mejor no les sale Tinbergen, ¿no? Pero si buscan Tinbergen, seguramente lo van a encontrar muy fácilmente. ¿Sí, Michelle? Sí, maestra, gracias. ¿De qué, Michelle? ¿Alguna otra pregunta sobre estos personajes? ¿Duda, comentario o algo que quieran agregar? ¿Nada? No. Ok, Raciel, ¿te escucho? No me quedó muy claro lo de estímulos y... bueno, el otro. No sé si te refieres a lo de los experimentos de Pavlov. Sí. Ok. Les digo que esto lo vamos a ver con más calma cuando veamos aprendizaje. Yo les expliqué de manera general, digamos, el experimento, pero tiene que ver con el hecho de que todas las conductas tienen que ver con un estímulo. Entonces, lo que veía Pavlov es que todos los perros, al momento de estar en presencia de comida, el estímulo que es la comida, les genera una respuesta que es la salivación, la producción de saliva, ¿ok? Entonces, lo que él hizo fue generar otro, digamos, estímulo a la par de la comida, un estímulo que normalmente no genera la respuesta de salivación. Y en este caso usó un silbato o un metrónomo. Vamos a dejar solo el silbato para que no tengamos tantas variantes. Lo que hizo él fue, a ver, si yo sueno un silbato y veo qué hace el silbato no va a hacer que el perro salive, porque no le va a generar esta respuesta porque no tiene nada que ver con el alimento de manera natural, ¿sí? Si tú pones a un perro con un silbato y no te vas a dar cuenta que no hace la respuesta de salivación, pero si lo pones en presencia de comida, sí va a salivar. Entonces, lo que hizo Pablo fue mezclar estos dos estímulos, mezcló la presencia de comida con el sonido del silbato. Entonces, lo que hacía era que antes de darles de comer a los perros, primero hacía sonar el silbato. Entonces, el silbato, pues primero lo ignoraban los perros, no les generaba ninguna respuesta, pero como enseguida les daba la comida, entonces los perros, después de varias ocasiones de hacer lo mismo, empezaron a asociar. Entonces ya se daban cuenta que cuando sonaba el silbato, siempre iba a venir después la comida. Digamos que unieron estos dos estímulos. De modo que siempre que sonaba el silbato, aunque no hubiera comida de por medio, ellos empezaban a responder con la salivación, ¿sí? Estos perros que ya estaban condicionados oían un silbato y automáticamente ellos asumían que iba a venir la comida y en ese momento empezaban a producir mucha saliva. Cualquier otro perro que no haya pasado por este experimento, si tú haces que suene el silbato, no va a generar esa producción excesiva de saliva. No sé si con esto ya te quedó claro, Raciel. Sí, gracias. ¿Sí? ¿Si era esto lo que necesitabas que retomara? Sí. Ok, muy bien, gracias. Ahorita leo el mensaje que me puso Guillermo. Escucho primero a Adriana, por favor. Con referente, de hecho, a ese tema, entonces, cuando nosotros tenemos como animales, hacemos lo mismo, ¿no? Bueno, en este caso, con los gatos, en mi caso, cuando les quiero hablar para que vengan, porque son 3, siempre hago el sonido como de así. Y luego ya vienen corriendo, ya hasta saben.
Ajá, porque a lo mejor ya saben que, bueno, no sé, cuando los llamas, ¿qué otra acción haces con ellos? O sea, les das algo de comer, les das... Sacudo su cubeta donde viene la comida. Ven Ok. que cuando la compro ahí se mete y ya saben. O en otros casos debo de llamarles por su nombre y seguido del sonido. Ok, muy bien, Adriana. A lo mejor este ejemplo que me pone Adriana lo voy a tratar de sintetizar así. En este caso, asumo que, por ejemplo, por lo que me comentó, hay un lugar donde siempre pone la comida y entonces cuando los gatos saben que ella va a ese lugar y no sé, estoy inventando, abre la puerta o ahí se va a ese lugar, ellos ya saben que inmediatamente va a venir la comida porque ya asociaron que siempre antes de comer, siempre está esta acción. No sé si a lo mejor lo podemos simplificar de esa manera, este ejemplo, para tratar de poner algo similar a este condicionamiento. Algo que a lo mejor lo pueden ver muy fácil es, por ejemplo, con los bebés. Si han tenido un bebé cercano por ahí, y ven a las mamás, los bebés tienen varias conductas de este tipo, aprendizajes muy sencillos como condicionamientos, donde, por ejemplo, la mamá antes de comer generalmente tiene ahí un ritual, antes de darle de comer al bebé, a lo mejor lo sienta en su sillita y le pone un baberito, ¿no? Para que no se ensucie cuando come. Entonces, el bebé empieza a asociar el hecho de que le pongan el babero, que lo sienten en la silla y le pongan el babero, lo asocia con el hecho de que enseguida viene la comida. Entonces, si ustedes en ese momento, imagínense que ya la mamá sienta al niño en la sillita, le pone el babero, pero de repente suena el teléfono y se va a contestar y no le da la comida. Entonces, el niño ya sabe que tiene que venir la comida y si no se la da en ese momento, entonces va a empezar a llorar. Entonces, ese ya tiene un condicionamiento. Aunque todavía no esté la comida presente, el niño ya asocia el hecho de que lo sienten y le pongan el babero, lo asocia con la presencia de alimento. Y bueno, ahí va a cambiar su conducta si la comida no llega y entonces pues la va a pedir, ¿no? Podría ser un ejemplo así. El otro ejemplo de condicionamiento que tiene que ver con lo que se hace para entrenamiento de animales, como por ejemplo cuando enseñas al perro a que te dé la patita o a que se ponga de panza, etcétera, a través de premios, ese es otro tipo de condicionamiento, ese se llama condicionamiento operante, pero funciona haciendo que el animal haga algo a cambio de algo. ¿Sí? Generalmente se recomienda que sea a cambio de premios. Desafortunadamente también puede ser a cambio de castigos o para evitar un castigo. Y entonces, bueno, ya lo veremos después, desafortunadamente así se aprende más rápido, pero eso ya habla de crueldad. Entonces, siempre hay que propiciar el hecho de enseñar el condicionamiento a través de premios y no de castigo. Ya también en su momento les explicaré algunos experimentos que se hicieron tratando de explicar esto de cómo se aprende a través de premios y castigos, ¿ok? Pero bueno, por ahí va esto del condicionamiento. Y no sé si ya con eso te aclaré, Adriana. Ok, muchas gracias, Adriana, por tu ejemplo. Vamos aquí, Guillermo me pregunta, tengo una duda, ¿la conducta viene de un estímulo o qué? Es que lo olvidé. Bueno, acuérdense que todas las conductas, cuando hablamos de la definición de conducta, decíamos que las conductas eran acciones, pero que esas acciones venían de estímulos que se estaban dando y que esos estímulos podían venir de adentro del animal, si eran internos, o podían venir del entorno, si eran externos. El caso es que todo lo que el animal hace, todas las acciones, vienen de ese estímulo que es lo que detona la respuesta. De hecho, las conductas son respuestas, acciones que responden como, ante los estímulos. No siempre podemos identificar los estímulos, pero recuerden que la definición de conducta es justamente esta, ¿sí? Acciones que realiza un animal como respuesta a estímulos. No sé si con eso ya te queda claro, Guillermo. Sí, gracias. No, ¿de qué, Guillermo? Muy bien. Entonces, bueno, la intención era hacer este recorrido histórico breve. Les digo que varios de estos experimentos los vamos a ver con más calma en los objetivos 3 y 4. Ahorita nada más se trata de reconocer a los personajes, ¿ok? A identificar esos nombres y a tratar de ver cómo ha cambiado la etología a lo largo del tiempo, ¿ok? Entonces, bueno. La intención es que, pues ahorita ya hayan llenado la información. Al final voy nada más a mencionar quién es quién. Bueno, este es Fabre.
ya lo identificaron. Este es Pavlov, este es Lorenz y este es Tinbergen. Y pues en cada uno, pues poner su nombre, la fecha y lo más relevante de los aportes que hizo a la etología. Ya al final, pues nada más tendrán que tomar su fotito y subirla al Classroom en el transcurso del día, ¿ok? Y una vez que terminamos este tema, bueno, ahí está Fabre, bueno, ahí están los años, ahí está Pavlov, aquí está Lorenz y aquí está Tinbergen. Ya lo demás ustedes lo ponen, ¿no? Pero todo esto ya lo colectaron a lo largo de la plática. Y lo que sigue, después de ver este tema y cerrar, si ya no hay más dudas, es pues hacer como una breve recapitulación de todo lo que vimos en el objetivo 1, porque como bien saben, mañana hacemos el cuestionario de evaluación, ¿ok? Entonces, ¿qué temas vimos en el objetivo 1? El que acabamos de ver ahorita es justamente el último que les puse aquí, en la historia de la etología, mencionando estos 4 personajes y sus aportes, pero ya hicimos todo un recorrido por estos temas. Empezamos hablando de esos conceptos generales de la etología, ahorita los voy a mencionar. Luego nos enfocamos en cómo se estudia la conducta de los animales a través de la observación. Luego vimos lo que son las aplicaciones del estudio de la conducta, o sea, para qué nos sirve estudiar la conducta animal. Y ahorita acabamos de ver lo de historia de la etología. Con respecto a esos conceptos generales, lo que vimos fue que es etología, lo definimos pues de la rama de la biología o la ciencia que estudia la conducta animal. Explicamos qué es la conducta o qué es el comportamiento, que ahorita la acabamos de explicar. Vimos el concepto de pauta y patrón conductual, distinguiendo los tipos de pautas que son eventos y estados. Recuerden que la etología estudia la conducta es un todo de acciones, un conjunto de acciones, todo lo que realiza un animal como respuesta a estímulos. ¿Se acuerdan que pusimos este videíto para tratar de definir qué era la conducta? Y dijimos que la conducta eran todas estas acciones que yo podía observar cuando un animal estaba realizando y que pues siempre esas acciones iban derivadas de de estímulos. No siempre los podíamos identificar. En este caso no se ve, pero enfrente está una hembra y este macho está haciendo toda esa serie de movimientos con la intención de cortejar a la hembra. ¿Ok? Vimos que había pautas dentro de toda la conducta era un todo, pero las pautas eran cada una de las acciones individuales. El patrón es un conjunto de pautas. ¿Se acuerdan que ustedes de hecho observaron este video en uno de los ejercicios de tipos de observación? Aquí estamos viendo una serie de pautas que siempre se hacen con un mismo orden, en una misma secuencia. Todo eso se llama patrón y cada una de las acciones individuales se llama pautas. Entonces, la conducta, que es el todo lo que hace un animal, se divide en pautas. Y cuando se forman pautas en un orden determinado, se forman patrones, ¿ok? Los patrones tienen un fin determinado y siempre se hacen de la misma manera y en el mismo orden. Puede haber pequeñas variantes, pero generalmente son muy estereotipados esos patrones, ¿ok? Luego vimos la diferencia entre estado y evento. El evento es una pauta de duración corta, el estado es una pauta de duración larga. Eso tiene que ver con el hecho de que podamos o no contar cuántas veces se hace en un tiempo determinado que observemos. Generalmente los eventos los podemos contar, los estados generalmente vemos cuánto dura porque puede estar mucho tiempo haciendo esa actividad el animal, ¿ok? Eso es lo que distingue el evento del estado. El siguiente tema que vimos fueron los métodos de estudio de la conducta, que particularmente se refiere a la observación. Vimos primero lo que era un etograma y cuáles son los tipos de observación. Vimos que la observación es la principal herramienta con que se estudia la conducta. Hay que tener ciertos aspectos o ciertas condiciones para cuidar qué estamos observando. Si estamos observando animales en vida libre, hay que cuidar que el animal no se dé cuenta que lo estamos observando. Por eso hay que luego esconder las cámaras, o por ejemplo aquí se disfrazó de cisne para pasar desapercibido, o usar cámaras que nos permitan ver desde lejos a los animales o grabarlos y que entonces podamos estudiar sin que nos vean y que cambien su conducta ante nuestra presencia. Si estamos estudiando animales en cautiverio, ahí generalmente no es tan forzoso que no nos vean, porque muchas veces lo que queremos es estudiar
cómo se comportan en presencia de los humanos, ¿ok? Pero dependerá qué queramos estudiar, cómo vamos a observar. Vimos que el etograma es la herramienta o el lugar donde se anotan o se registran lo que observamos. Cuando hacemos una observación, siempre vamos a anotar esa conducta en un etograma. Entonces, el etograma es el lugar o el registro de la conducta de los animales. Dijimos que había diferentes tipos de etograma dependiendo lo que observemos y cada etograma va a tener una estructura diferente en función de lo que se anote ahí. Pero siempre donde se anota, donde se registra la conducta, es en un etograma. Luego vimos que había varios tipos de observación, fuimos definiendo cada una de ellas. Aquí estoy definiendo lo que es la focal, con las variantes de que puede ser focal ad libitum o puede ser focal pautada. Lo focal se refiere a que solo se observa un individuo, por eso viene focal, me enfoco. Cuando se refiere a lo ad libitum, quiere decir que estudio todo lo que hace, todas las actividades. Cuando se refiere a pautada, solo pautas que se establecen desde antes y solo en eso me enfoco cuando observo. En el caso de la observación de barrido, dijimos que son varios individuos al mismo tiempo los que se observan y también puede ser ad libitum cuando estudio cuando anoto todo lo que hace, o pautada cuando solamente me enfoco en las pautas que establezco previamente. Ustedes hicieron una observación de tipo focal ad libitum con el cachorro de perrito que les di, donde se enfocaron solo en ese cachorro, sobre el único que estaba en el video, y lo que hicieron fue anotar todas sus actividades, ¿ok? Y también hicieron una focal pautada, donde observaron un macho de elder y anotaron el número de veces que se repetía las dos pautas que yo ya les di previamente. Entonces, definimos qué era, explicamos en qué consistía y además hicieron actividades de práctica para hacer prácticas de observación. Entonces, bueno, y el penúltimo tema fue el de aplicaciones de la etología. Aquí hablamos que, pues bueno, la etología nos sirve para estudiar a las especies como un todo, el conocimiento completo de ellas, nos sirve para poder establecer las herramientas o más bien las condiciones adecuadas de cómo hacer la conservación o definir áreas de conservación o de áreas protegidas con ciertas especies, nos sirve para poder reproducir animales con diferentes fines y nos enfocamos más en el manejo de especies en cautiverio. Y luego, en esta parte de las especies en cautiverio, nos enfocamos en el concepto de estereotipia y en el concepto de enriquecimiento animal. Yo les expliqué todos estos conceptos y además ustedes hicieron una tarea para investigar algunos de ejemplos, ¿ok? Entonces, bueno, aquí dijimos que la estereotipia eran todas estas acciones atípicas o conductas fuera de lo común que los animales hacían como respuesta al cautiverio, al estrés, y en ocasiones esto podía generarles daño o un malestar general. Las estereotipias son un indicador de que no hay un bienestar en los animales y para contrarrestar eso tenemos que usar estrategias de enriquecimiento animal, que son acciones que permiten sacar de la rutina y permitir que tenga el animal actividades fuera de lo cotidiano en el cautiverio y que los distraiga y favorezca su desarrollo integral. Entonces podíamos ver el uso de juguetes, el uso de aditamentos, como columpios, etcétera, dependía de la especie, darles la comida de una manera novedosa o diferente para que eso los saca de la rutina, ¿ok? Y el último tema, que es el que acabamos de ver hoy, es la historia de la etología, reconociendo estos 4 principales personajes, desde Fabre, Pavlov, Lorenz y Timbergen, que es de los que acabamos de hablar en este momento. Entonces, todos estos temas son los que vienen en el cuestionario de evaluación. Y el cuestionario lo vamos a hacer el día de mañana, a la hora de la clase, que son las 12:30, y lo vamos a hacer por una herramienta que se llama DatQuiz. Ahorita les voy a explicar y les voy a poner una muestra de un cuestionario en DatQuiz, se los puedo mandar de muestra, para los que no lo han usado, pues que lo prueben y que no vayan a tener problemas para mañana al momento de hacer el cuestionario. Pero bueno, antes de pasar a explicarles esto, nada más quiero recordarles que, como se los dije desde el primer día de clases, cuando les hice la presentación
del programa y el curso, les dije que un requisito para poder hacer el cuestionario de evaluación es que hayan entregado todas las actividades de aprendizaje. Entonces, son 6 actividades de aprendizaje. Empezamos desde la actividad 1, que la hicimos en clase, donde fuimos llenando este diagramita con los conceptos y definiciones. Luego uno donde hablamos de, bueno, ustedes lo hicieron viendo el video de observación que yo les puse, un cuestionario que contestaron, ahorita justo lo estaba revisando. Luego hicieron unas prácticas de observación, viendo el video del cachorro y viendo lo que era la observación pautada. Esto lo revisamos en clase, aquí en clase les fui diciendo, fuimos dando las respuestas y cómo se tenía que hacer, y lo fuimos viendo, ya cada uno vio qué era los errores que había tenido. Luego hicimos una actividad que también la hicimos en clase, donde fuimos anotando en qué consistía cada una de las aplicaciones de la etología, qué eran las estereotipias y qué era el enriquecimiento animal. Y la actividad que tuvieron de tarea fue ver unos videos para identificar algunos ejemplos de enriquecimiento animal, con estos, tanto en el zoológico de Zacango como en un área protegida en Argentina, y que después investigaran algunas estereotipias y ejemplos de enriquecimiento en animales domésticos. Y la de hoy, que es la actividad 6, que es la de la historia, que la acabamos de contestar entre todos, ya solo faltará que le tomen la foto y la suban al Classroom. Y antes de pasar a lo demás, les quiero por favor pedir encarecidamente que antes de subir sus fotos se den cuenta que estén derechas, por favor. A partir de las siguientes ya no les voy a revisar tareas que tengan las fotos chuecas. Hay unos que hasta me la pusieron de cabeza. Imagínense, no voy a estar volteando la pantalla de cabeza, o lo que tengo que hacer es estar descargando las fotos y enderezarlas, girarlas para poderlas revisar. Pero eso me quita tiempo. Entonces, les voy a pedir que por favor, antes de subir la foto, fíjense que esté derecha, por favor, si no, ya no se las voy a revisar. Muchos las mandan de lado, entonces imagínense, tengo que estar yo ahí con la cabeza torcida para poder estar leyendo lo que escriben, o descargar la foto para poderla enderezar, y pues como les digo, esto me quita tiempo. Entonces, les pido que por favor pongan atención antes de subir las fotos, si no, no se las voy a revisar. Y otra cosa que también me he dado cuenta es que algunos me están entregando las actividades en computadora. Solamente hay una estudiante, ella sabe quién es, que por una situación de salud, a ella sí le permito que las actividades las entregue en computadora, ¿sí? Todos los demás las tienen que hacer a mano. Yo les expliqué al inicio que esto tiene que ver con un proceso cognitivo, de procesamiento de información, de manejo que hace su cerebro a través de la escritura. Entonces, tiene una finalidad académica, ¿sí? Aparte de que, pues bueno, quiero que estén, pues en verdad procesando la información, no copiando y pegando. Entonces, yo se las estoy revisando, no hay ningún inconveniente, pero les estoy poniendo ahí una notita de que les pido que por favor las hagan a mano como fue la indicación desde un inicio. A menos que sea una presentación específicamente y que les pida que sea en la computadora, en ese caso así tendrá que ser. Mientras yo no dé la instrucción, recuerden que tienen que contestar a mano las actividades. Yo sé que a lo mejor algunos, sobre todo ustedes que ya son muy jóvenes, pues luego se les hace más fácil escribir en el celular o en la computadora, tienen aplicaciones que les permite hacer eso y se les hace más fácil. Pero, pues tengo que pedir una unificación, y pues evitar, si lo hacen de la otra manera, también es muy fácil que se pasen el archivo uno con otro y nada más le cambie cositas y ya. Entonces, también tiene que ver con ese control, ¿ok? Entonces, bueno, solo hay una excepción, solo hay un estudiante que ya tengo un acuerdo con ella, que a ella sí le acepto de esa manera las actividades, pero todos los demás tienen que ser a mano. Por favor, nada más les recuerdo estos dos aspectos. Verificar que sus fotos estén derechitas y que entreguen las actividades a mano, por favor. Digo, ahorita ya acabó el primer objetivo, pero a partir de las siguientes les voy a pedir que sean cuidadosos en cuidar estos aspectos, ¿ok? Sí. Entonces, bueno, gracias. No sé si alguien quiera comentar, preguntar algo. Lo que voy a hacer enseguida es compartirles una muestra de cómo se hace el cuestionario para que quede grabado en la sesión.
Y bueno, nada más en lo que cambio la pantalla, los escucho si hay alguna duda, y quiero preguntarles si hay alguien que no ha usado esta aplicación de DATQuiz. Nada más que me digan quién no la conoce, no la ha usado. Yo. Profesora. Yo. Ok, bueno, por lo menos ya hay 3. Ok, también aquí Israel. Alguien me había puesto ahí que si tenía que corregir las tareas. Las tareas también, de una vez, que bueno que me preguntan, ya no, no tienen que volverlas a mandar. Yo ya se las estoy revisando y no hay ningún problema. Les estoy poniendo el mensajito ahí de que por favor recuerden que es a mano, pero estas no hay ningún problema. Nada más de aquí en lo subsecuente, pues les recuerdo para que de aquí en adelante, si no la mandan con estas especificaciones, ya no se las voy a revisar. Si no las mandan derechas y si no las mandan a mano, como se los pido, entonces ya no se las revisaría. Ahorita no hay ningún problema y cuando hay errores en las tareas, yo les pongo una notita, pero no es necesario que la corrijan. Ya no me da tiempo de volver a revisar las actividades, pero siempre las reviso en la clase cuando lo hacemos en videoconferencia, para que cada quien detecte si tuvo algún error y pues vea si ya logró resanarlo y que no quede la duda, ¿ok? Entonces, bueno, con esto de que si hay algunos que no han usado la aplicación, les voy a poner este ejemplo. Nada más déjenme activo la pantalla porque no me la está reconociendo. Aquí está. Ahorita veo quién me habló, ¿sí? Denme un segundo, nada más dejen, comparto la pantalla para que la puedan ver. Aquí está. ¿Alguien pidió la palabra? No, ¿verdad? Oí una notificación. Ok. Bueno, aquí les estoy poniendo en la pantalla un ejemplo. Digo, los que ya conocen la aplicación de DATQuiz, esto ya lo conocen, pero para los que no la han usado. Les voy a poner este ejemplo de cómo se ve el examen. Es un diseño muy sencillo, no tiene un diseño muy atractivo, muy básico nada más, pero bueno, como esta es una prueba, ¿sí? Aquí pues van a ver cosas diferentes. Lo que quiero que pongan atención es lo siguiente. Yo les voy a poner un tiempo límite para hacer el cuestionario. Entonces, el tiempo límite va a venir aquí. Aquí ahorita va a empezar a correr aumentando, o sea, va a decir cuánto tiempo llevo. En el caso de cuando ustedes contesten, como el tiempo es límite, lo que el reloj les va a marcar es el tiempo regresivo. Les va a ir restando, va a empezar no sé, depende. Si les digo que dura 10 minutos el cuestionario, va a empezar a descontar segundo a segundo hasta que se acabe el tiempo. En cuanto el reloj marque 0, el cuestionario se envía y ya no pueden seguir contestando. ¿Ok? Entonces, les voy a pedir que siempre estén atentos al tiempo. Les doy un tiempo suficiente para que puedan leer con calma cada pregunta, leer con calma las respuestas y poder contestar si es que saben. Si no saben la información, como van a tener la tentación de tener ahí todas sus actividades y yo no los estoy viendo para verificar que no lo hagan, entonces la única manera de tratar de controlar eso es dándoles poco tiempo para que no les dé tiempo de estar siendo deshonestos buscando las respuestas. Entonces, si ustedes se entretienen en estar buscando la información que no se saben, pues entonces se les va a acabar el tiempo y ya no van a poder contestar completo el cuestionario y pues no lo van a cubrir. Entonces, es la única manera que yo tengo de controlar. A ustedes no les va a decir cuántos acertados y cuántos equivocados, lo único que les va a decir es cuántos han contestado de cuántos. Si el examen tiene 20 preguntas, les va a decir, has contestado 1 de 20, 2 de 20, 3 y así, y entonces ustedes saben cuánto les falta para que ajusten su tiempo. Las preguntas van a ser de opción múltiple en esta ocasión, todas. Viene la pregunta y luego viene la opción de respuesta y solo le tienen que dar clic en la que consideren adecuada, ¿ok? Esto se los voy a mandar, vamos a contestarlo entre todos, después es sobre etología. A ver, la primera pregunta dice, ¿la optativa de etología pertenece a la academia de? ¿Cuál es la respuesta correcta? Física, química. Biología. Biología, ok. Entonces, ya que selecciono la respuesta correcta, le pongo OK y me pasa a la siguiente, ¿ok? Ahora, ¿cuántos objetivos tiene el curso de etología? 5. Entonces, aquí pongo la respuesta y le pongo OK. Ahora, les pongo para que vean cómo vienen imágenes, porque les voy a poner algunas imágenes y quiero que vean cómo va a aparecer. Entonces, la pregunta es, ¿qué se muestra en la imagen?
el logo de Google Meet, el logo de IEMS, el logo de Gmail, el logo de Classroom. Bueno, esa es regalada, ¿no? El logo del IEMS. Y entonces ya selecciono. Lo cual de los siguientes temas se revisa en el objetivo 1 del curso de etología. Conductas aprendidas, tipo de observación, sistema nervioso, conductas instintivas o sistema endocrino. Tipos de observación. Ok, muy bien. Y ya le doy OK. Y me voy a la última. ¿Cuál es el nombre de su maestra de etología? Libertad. Libertad. Ok, libertad, entonces ya le pongo. Entonces, esto no les va a salir a ustedes nada más les va a salir una notita que dice, pues bueno, ya está contestado el cuestionario. Esto me llega a mí automáticamente y yo ya puedo ver cuántos aciertos tuvieron, cuántos errores tuvieron, en cuánto tiempo contestaron y cuánto se tardaron en promedio en contestar cada pregunta. Si ustedes se fijan, nos tardamos ahorita en este sencillo ejemplo 11 segundos por cada pregunta. Yo les voy a dar 30 por cada pregunta. Entonces, es tiempo suficiente para poder contestarlo. Yo les doy entre 20 y 30, dependiendo la complejidad de la pregunta. Ahorita fueron preguntas muy sencillas, pero vean cómo el tiempo que les doy es suficiente para contestar sin ningún problema. Entonces, lo que voy a hacer es que, pues se los puedo mandar a todos, nada más para que lo prueben, pero me interesa que sobre todo contesten esta prueba los que no han usado la aplicación, sobre todo porque cuando la usan en el celular, no sé por qué, les sale un mensaje que dice, por favor, gira la pantalla, y entonces de repente se quedan viendo en la pantalla y no la giran, y entonces no pueden contestar porque no la giren, a pesar de que dice un letrero, por favor, gira la pantalla para comenzar, y entonces me mandan un mensaje, maestra, me sale esto, pues ahí dice gira la pantalla, pues gírala, ¿no? Entonces, lo que tienen que hacer es que su celular está así, pues lo giran así y ya, ¿ok? Entonces, nada más para que prueben y verifiquen que no tienen ningún problema, que lo pueden contestar y como ven, es muy sencilla la aplicación, ¿ok? Entonces, se tiene que descargar, no la tienen que descargar, por eso les voy a mandar la prueba para que el día de hoy, se las voy a dejar abierta porque yo controlo el tiempo, yo les digo cuánto tiempo lo pueden, cuánto tiempo tienen para contestar y cuánto tiempo está activo el cuestionario. Entonces, ahorita les voy a mandar esta prueba y se las voy a dejar activa hasta las 8 de la noche. Si alguien quiere entrar después de las 8 de la noche, ya no lo va a poder contestar, le va a decir que ya no va a poder entrar al cuestionario. Una vez que entren, por ejemplo, para les voy a dar 3 minutos. Ustedes van a ver cómo se ve el relojito para que sepan cómo se visualiza el tiempo. Y si ustedes se tardan más de esos 3 minutos, no van a poder contestar. Ya no les va a dejar meter respuestas para que vean cómo funciona. Sí, Mauricio, te escucho. Entonces, perdónenme, no sé si no escuché o no puse atención. ¿La evaluación se va a realizar mañana durante la clase? O sea, la hora de la clase. Sí, mañana a las 12:30. Ya habíamos dicho desde la semana pasada, ya les había avisado que hoy veíamos el último tema del objetivo y que mañana hacíamos el cuestionario. De hecho, mañana yo tengo que ir al plantel, tengo que ir a ver unos asuntos, entonces yo voy a programar el cuestionario para que exactamente a las 12:30 en punto se active. Se va a activar el cuestionario y en ese momento ustedes van a poder ingresar a él. Si ustedes ingresan antes no van a poder entrar al cuestionario. Perdón, a los que no han usado esta aplicación, ¿cómo van a recibir la notificación del cuestionario? El cuestionario les va a llegar por correo. En su correo institucional, tienen que tener abierto su correo institucional para estar al pendiente de que les va a llegar el cuestionario, les va a llegar un mensaje a su correo institucional que es de DATQuiz y te va a decir, tienes una nueva, asignado un nuevo cuestionario. Entonces, abren el mensaje, el correo, y ahí le dan en clic al enlace que viene ahí y directamente entran a ustedes a su examen. No tienen que poner su nombre y todo ya viene personalizado, ¿ok? De hecho, va a venir su nombre arriba, identifiquen que va a venir su nombre y empiezan a contestar y automáticamente me llegan a mí los resultados. Entonces, tienen que estar atentos a su correo institucional, ¿ok? A ver, aquí tengo, sí, Mauricio, tengo aquí a Melissa y Raciel. Sí, Melissa, te escucho. Bueno, ahorita ya voy a cerrar la grabación, nada más para ya las dudas resolverlas aparte, ¿ok? Denme un minuto.